Pues quiero en esta mañana hablaros de un texto en un salmo que ahora buscaréis, que es el Salmo 46. Me gustaría que lo tuvierais abierto porque vamos a ir hablando de algunos de sus versículos. Antes de eso quisiera introducir este tiempo de meditación en la palabra del Señor, Salmo 46 he dicho, con una breve historia que me contaba mi abuela, la madre de mi madre, cuando yo era pequeña. Cuando yo era pequeña, yo tuve abuela hasta los 11 años y medio, pero cuando yo era pequeña mi abuela me contaba lo que ella hacía cuando se oían las sirenas en la zona de Málaga donde ella vivía, cuando se oían sirenas, no sirenas de mar, ¿eh? No era el aviso de un colegio para que los niños salieran al recreo, o de un instituto, no. Lo que anunciaban aquellas sirenas era el peligro inminente que se acercaba sobre la población civil. Bombardeos, desde tierra, mar o aire allí en Málaga, atacando los hogares, la ciudad y a las personas. Y ella me contaba que tenían que salir corriendo donde estuvieran que se encontraran en ese momento para ir a zonas de refugio. O al menos salir corriendo e intentar refugiarse o protegerse donde pudieran. No daba mucho más detalle, eran historias que no quería recordar mucho. Qué sentimiento de peligro y de desprotección tuvieron que vivir aquellas generaciones. Y no hace tanto que sucedió. Unos 80 años. Es verdad, para un niño pensar en un abuelo de 80, pues la verdad es que parece mucho. Pero no hace tanto que sucedió. Y fijaros, hermanos, hermanas, aquellos lugares de refugio eran lugares aparentemente seguros, pero no siempre estaban al alcance o lo suficientemente cerca o accesibles como para llegar a ellos. Y esta historia breve me hacía pensar en nosotros mismos cuando nos sentimos desprotegidos, o cuando nos sentimos con miedo, o con incertidumbre, o decepcionados, o con dolor del alma. ¿Sabemos a dónde tenemos que dirigirnos? ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Dónde está el mejor sitio para encontrar ese refugio? ¿Tenemos a alguien que nos ofrezca esa protección y ese amparo tan deseado en esos momentos? Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, nueva versión internacional. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura, dice la versión del 60, nuestro pronto auxilio en la tribulación, en momentos de angustia. Nuestro amparo. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro lugar seguro. El lugar donde acudimos cuando tenemos miedo, incertidumbre o dolor. Estos últimos meses han sido meses rodeados por todas estas incertidumbres y miedos. En estos últimos meses hay mucho de todo esto que he dicho rondando cerca de nosotros o en nosotros mismos. Pero Dios también es nuestra fortaleza o nuestro poder, podríamos también traducir, porque esa palabra fortaleza es la misma que Jesús usa en Hechos 1:8, cuando le está diciendo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pues esa misma palabra, trasladada al hebreo, es la fortaleza de la que habla el salmista. Dios nos dará poder. Dios es nuestro amparo y nuestro poder, podríamos decir. Pero vive dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando un lugar de refugio
y una fuente de fortaleza, como nos está diciendo el salmista, no están a nuestro alcance. ¿Qué pasa cuando no está a nuestro alcance? Un lugar seguro. Sabemos que existen, pero no está a nuestro alcance. Pues de nada sirven. No sirven para nada. Porque lo que necesitamos en realidad es que el amparo y la fortaleza, ese lugar seguro, sea algo cercano y accesible. Nuestros hogares tendrían que ser también lugares seguros. El texto dice, hemos leído en ese primer versículo, el texto también nos dice que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda segura. Es decir, nuestra ayuda segura, cercana e inmediata. No tiene horario, no está lejos, no está al otro lado de la ciudad. No hay ni siquiera que salir de casa, incluso en el confinamiento ha sido posible ese lugar seguro. Porque en realidad Dios es así. Dios se interesa, y esto lo sabemos, pero cuando llega el momento a veces nos es difícil llevarlo a la práctica. Dios en nuestros momentos de angustia y de nuestros problemas es quien se interesa lo suficiente como para compartir su protección y su fortaleza con nosotros. Hemos cantado, la presencia del Señor está aquí. Siempre está cerca. Incluso más cerca de lo que nosotros podamos estar de Él. Así que cuando leamos este texto, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación y angustia, pensemos en Dios dándonos recursos, ofreciéndose para que encontremos en Él un lugar seguro. Un lugar seguro y que Él está ahí. Mirad, hermano, tenemos que reconocer algo. A día de hoy hemos dado por sentado muchas cosas. Cosas que parecían imposibles de alterarse. Mirad, entre ellas la libertad de congregarnos en un mismo espacio físico. No olvidemos que no hemos dejado de congregarnos, pero por lo menos en un mismo espacio físico. Hemos visto alterado salir y entrar sin ninguna restricción. Impensable. Bueno, hace 80 años sí, o incluso hace 60, pero impensable. Hemos visto alterado el poder acceder a cualquier producto que necesitáramos comprar. Incluso eso. Bueno, ya sabemos esos productos que todo el mundo se volvió loco y que no había por ningún sitio. Incluso hemos visto alterado el hecho de ir al médico cuando creíamos oportuno. Esa atención sanitaria universal que tenemos aquí en nuestro país. Pues tampoco podíamos ir cuando quisiéramos. Incluso hemos visto alterado ir a los lugares de trabajo y a los lugares de estudio. Se han cerrado. Cuando todo va bien en la vida, siempre tenemos algo de lo que quejarnos, pero a veces la vida va más bien de lo que creemos. No solemos pensar demasiado en nuestra vulnerabilidad, ni en todo lo que tenemos y disfrutamos. Entonces, una crisis nos golpea y todo cambia. Y justamente cuando nos encontramos inmersos en crisis profundas, es que podemos reconocer esa realidad nuestra, que somos vulnerables, y es cuando podemos percibir que nuestro Dios es más grande que cualquiera de las crisis que podamos vivir, y que Él está más cerca y accesible de lo que pensamos para ampararnos y protegernos. Él es nuestro lugar seguro. Más seguro que el lugar de Ela ahora mismo, que estoy viendo ahí tocando su tripita. Mirad, en los versículos 2 y 3 leemos: por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Y ahí, como una primera estrofa, Selah. Si algo denotan estos versículos, mirad, fijaros bien, si algo denotan estos versículos, estos tres versículos, perdón, estos dos, el 2 y el 3, es que hay cosas que sobrepasan nuestro control.
Aunque vivamos como si tuviéramos el control de lo que sucede a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestra salud, tarde o temprano bajaremos de ese mundo ilusorio y admitiremos que hay ciertas cosas que sencillamente no podemos controlar. Por ejemplo, ahora lo voy a llevar a más extremos, no podemos controlar el clima, pero tampoco podemos controlar lo que hacen otras personas. Y cuanto menos podemos controlar una pandemia viral. Ni siquiera controlamos lo que nos parece ser seguro en nuestra vida. Ha quedado demostrado en estos meses. Y entonces podemos llegar a experimentar temor. Podemos llegar a experimentar una aflicción severa, provocada por esa sensación de inquietud y de incertidumbre y de vulnerabilidad. Y que no podemos hacer nada para impedirlo. ¿O si hay algo que podemos hacer para impedirlo? Fijaros los énfasis de esos versículos. Catastróficos, énfasis catastróficos que el salmista está exponiendo. Dice, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se borboteen sus aguas, la de los mares, aunque ante la furia del mar tiemblen los montes. Es decir, aunque el mundo se caiga a pedazos, algo que no podemos controlar, cuando estemos en ese tipo de situaciones, porque han sucedido y seguirán sucediendo, no tenemos por qué temer o entrar en un estado de angustia severa. Eso es lo que está diciendo el salmista. En otras palabras, cuando el cielo se viene abajo y parece que todo se desmorona, no tenemos que ceder al pánico. ¿Cómo podemos evitar entrar en angustia o pánico? Pues volvemos al principio del versículo 2, a la expresión que dice, por tanto, no temeremos. Porque lo que está señalando es a la razón por la que no se teme. En lugar de nuestro refugio, volvemos ahí. Quien nos ampara y nos da fortaleza. Sí, hay una forma de impedir que el temor se apropie de nosotros, y es yendo al lugar donde está Dios. Por tanto, no debemos permitir que el temor nos abrume y nos paralice. Mirad, a principios de 1527, Martín Lutero, y no estamos en el día de la Reforma, pero uno de los líderes de la Reforma protestante, como bien sabéis, enfrentó una de las mayores dificultades de su vida, cuando la peste bubólica golpeó su ciudad, Wittenberg, Alemania. Para entonces él y su esposa, Catarina, que además ella estaba embarazada, ¿sabéis lo que decidieron ante aquella crisis de pandemia, o por lo menos de epidemia? Decidieron quedarse y ayudar a los enfermos y moribundos. Así que Lutero fue un ejemplo intentando combinar la realidad, es decir, la medicina, el distanciamiento social, todo lo que se propuso en aquel momento, con la fe. Combinó la realidad con la fe, el amor al prójimo enfermo. Y como no podía ser de otra manera, Lutero escribió un documento sobre el tema, titulado Si uno puede huir de una plaga mortal. Era un condicionante, si uno puede huir de una plaga mortal. ¿Puede o no puede? Bueno, habrá que buscar ese documento si sigue por ahí y leerlo. Lutero pudo contemplar las promesas del Salmo 46. Y hago mención de Lutero y de esto, porque basado en el Salmo 46, en estos versículos, un par de años después de esa epidemia, escribió un himno que ha llegado a nuestros días. ¿Sabéis cuál? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Con furia, con afán, nos acosa Satán, por armas de javer, astucia y gran poder cual él no hay en la tierra, y así cada una de sus estrofas. Normalmente siempre asociamos este himno con el día de la Reforma, pero hay una historia detrás, y muchos eruditos piensan que coincide en el tiempo. Pero el Salmo 46 inspiró a Lutero, y seguramente el contexto en el que estaba viviendo.
cuando parece que el mundo se cae a pedazos, la poderosa presencia de Dios permanece como una roca inconmovible. Eso dice un teólogo, F.F. Bruce. Él es nuestro refugio fuerte. Él es quien nos ayuda a atravesar las dificultades. Y hermanos, esto lo sabemos. Quizás lo sabemos demasiado en la teoría, pero hay que aprender a vivirlo en la vida, en la práctica. Avanzamos rápidamente y quiero que leamos los versículos del 4 al 7. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Otra vez, otra estrofa. Aunque este versículo 7 es el mismo versículo 11. Si la primera parte, la primera estrofa la he titulado Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, esta segunda estrofa la he titulado Dios nunca dejará de darnos vida. Mirad, estos versículos hablan de vida, fijaros, es cerca de los ríos y de las fuentes, del agua, donde hay vida. ¿Os acordáis del Salmo 1, por ejemplo? Habla también de que el varón al lado de corrientes de agua brota y todo eso. En la ciudad de Dios hay un río, una fuente interminable de vida. Aquí vemos esa realidad contrastada a la que nos lleva el salmista. Por un lado, antes nos ha dicho lo que inquieta nuestra alma, las crisis y los acontecimientos descritos en el versículo 2 y 3, es lo que inquieta nuestra alma. Pero ahora, por otro lado, lo que reconforta nuestra alma, la realidad que expresan esos versículos del 4 al 7, sobre la ciudad de Dios. Cuando la tierra está en revuelo, Dios rodea con la tranquilidad que desprende su paz. Mirad, hemos leído, un río fluye continuamente. Literalmente dice un canal de irrigación en la ciudad de Dios. Que la ciudad de Dios no será removida o sacudida porque Yahvé está en medio de ella. Que Dios la ayudará cuando amanezca la mañana, dando a entender una imagen de perfección futura. Hermanos, podemos afirmar esto. No hay enemigo capaz de interrumpir el caudal ni de privar de sus corrientes a la iglesia del Señor. No hay enemigo capaz de hacerlo. ¿Os acordáis que dice se dice el Nuevo Testamento sobre la iglesia de Dios? ¿No? Tarea para el domingo que viene. ¿Que nada puede prevalecer contra ella? No hay enemigo capaz de interrumpir la vida que Dios da a su iglesia, la vida que Dios da a su iglesia. Pueden cambiar la forma, pero nunca la esencia de la iglesia. Nuestro mundo parece que ahora está menos aterrado. Podríamos dirigir la mirada hacia América quizás, o hacia África, y quizás podemos confirmar que al menos hay confusión y dolor. Incluso los gobiernos o los reinos más estables pueden ser arrojados rápidamente a una espiral descendente. Dice el texto, Dios deja oír su voz. Dice, y la tierra se derrite. El salmista no nos dice cómo las acciones de Dios aterran a las naciones. No lo dice. Pero de alguna manera lo hace. Cuando Dios habla, la tierra se derrite. Eso dice. ¿Hace acaso el Señor algo directamente? ¿O tan solo permite que este mundo pecaminoso siga su curso?
No voy a responder ni de una ni de otra manera, pero el resultado final para nuestro mundo es el mismo. Miedo perturbador, confusión, cuando llegan crisis que no se pueden controlar. Y en cambio, esta parte, esta estrofa del Salmo dice que la ciudad de Dios no será movida, sino que es estable y que tiene continuidad. Así que en estos versículos encontramos ese gran contraste entre la falsa apariencia de estabilidad de la tierra, de los reinos de este mundo, y la constancia y permanencia que encontramos en nuestro Señor. Y esa es nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Una cosa es lo que sucede con las naciones, los reinos, la tierra, y otra muy diferente, la realidad que vivimos con el Señor. ¿Se ha visto trastocada? ¿Se ha visto de alguna manera la realidad que vivimos con el Señor amenazada? No, esa relación con el Señor y con su iglesia no se ha visto amenazada. Nada lo puede cambiar, nada lo puede obstaculizar. Por eso, hermanos, la verdadera seguridad, el verdadero consuelo, la verdadera esperanza que permanecen en el tiempo y que se asienta en lo más profundo de nuestro ser, son aquellas cosas que provienen del Señor. ¿Cómo está exactamente Dios con nosotros? ¿Cómo es eso de que Dios está con nosotros? Mira, cuando tenemos esa sensación de miedo, o de decepción, o de dolor, cuando eso nos ataca, y lo hará, tenemos el privilegio de hablar con el Señor al respecto. Es lo primero que tenemos que hacer. Antes de ir a ningún otro lugar, el lugar seguro es hablar con el Señor. Podemos hablar con Él en cualquier momento y lugar, y eso lo sabemos, es que lo sabemos. Decirle cómo nos sentimos, pedirle que reemplace todas las preocupaciones que tenemos por la esperanza que Él pone. En segundo lugar, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos trae consuelo y paz. Y sabéis, a veces de la manera menos esperada o más inesperada. Y en el momento justo. El Espíritu Santo lo hace. Es Dios viviendo en nosotros. Y esa realidad no la trastoca a nadie. Tercero, nos tenemos los unos a los otros. Tal vez estemos guardando una distancia social, pero somos parte de una familia que se preocupa los unos por los otros. Así que, hermanos, Dios está con nosotros de estas tres maneras, acudiendo a Él en oración, escuchando y dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, y hablando y preocupándonos los unos con los otros porque somos iglesia. Y por último, la tercera estrofa. Venid y ved, el versículo 8. Venid y ved los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quedaos quietos, reconoced que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Esta última estrofa del Salmo 46 llama la atención por 4 verbos imperativos con los que el salmista está interpelando al que escucha el canto. Primero en el versículo 8, venid y ved. Estamos invitados a venir y a ver las obras del Señor. Mira lo que el Señor ha hecho y está haciendo. A veces vemos la obra del Señor de manera visible en nuestro mundo, pero otras veces la vemos con los ojos de la fe, cómo Él hace su obra profunda en el corazón de las personas. En el medio de esta pandemia estamos viendo, todavía no ha terminado, estamos viendo lo mejor y lo peor de la humanidad. A veces hemos contemplado caos, anarquía y conflictos violentos. Otra vez hemos visto la buena voluntad, la solidaridad, la ayuda mutua, la empatía de otras personas. Todo ello reflejo de la imagen y el carácter de Dios en sus criaturas, ¿eh? No olvidemos esto. Dios ha estado actuando y lo sigue haciendo en medio del mundo.
por medio de sus criaturas, pero también por medio de sus hijos. Tenemos que ser agentes de paz, ejemplos de la paz de Dios, y debemos permitir que otros, a través de nosotros, vengan y vean. ¿Os acordáis de una frase que alguien le dijo a alguien en el Nuevo Testamento? Ven y ve. No le dijo eso Jesús no. Un hermano al otro, a Natanael. Un discípulo a Natanael, hablándole de Jesús, le dice, es que con ¿este hombre quién es? Y le dijo, ven y ve. Pues nosotros tenemos que seguir siendo ejemplos de la paz de Dios, invitando a los otros que vengan y vean a través de nosotros, que eso es una realidad. Dice el otro imperativo, estad quietos y conoced, en el versículo 10, y estamos terminando. Dios mismo habla, estad quietos y conoced. A veces podemos interpretar esto de estar quietos como que Dios nos llama a estar quietos, realmente quietos, y en silencio, para que podamos escuchar su voz, o que nos pide que nos callemos, o que acallemos nuestra mente, para que se pueda revelar a nosotros. Pero lo que hallamos en estos dos verbos imperativos son dos mandamientos, que están conectados entre sí. Más concretamente, ¿qué no hacer? Nos dice el primero. Y el segundo nos dice ¿qué hacer? El primer verbo, que suele traducirse por estar quietos, otras traducciones lo traducen ríndanse. ¡Alto! Podríamos concluir que lo que Dios parece estar diciendo es que dejemos de desesperarnos. Fijaros que estamos dentro del contexto del Salmo, o de intentar arreglarlo todo, porque no podemos controlar nada. El Señor nos está diciendo, deja de afanarte. Demasiadas de nuestras preocupaciones y ansiedades surgen de la raíz profunda de pensar que tenemos que arreglarlo todo, que tenemos que conseguirlo todo, que es nuestro deber aplacar cualquier caos que haya en nuestra vida. No es así, no es verdad. Dios está amonestándonos por nuestro desasosiego, nuestra impaciencia, nuestra hiperactividad egoísta. Hay algunas cosas, muchas en realidad, como las pandemias globales, que no podemos controlar. No sabemos qué va a pasar. No tenemos recursos para afrontar lo que viene. Estamos vacíos. No dependemos de nuestros recursos, de nuestro intelecto, de nuestro carisma personal, ni del dinero, ni de ninguna otra cosa. Se ha demostrado. Sin embargo, sabemos algo más profundo y sólido como una roca. Y aquí está este imperativo. Conocemos a Dios. Dice conocer. Conocemos a Dios. Conoced que yo soy Dios, es el segundo mandamiento. Nos habla de que hay algo más profundo que todo ese caos que prolifera, o el temor que puede proliferar en nuestro mundo. Lo conocemos a Él. Conocer a Dios significa reconocer y admitir que Él es verdaderamente Dios sobre todas las cosas. Nosotros no somos Dios. A veces queremos serlo. Nuestros líderes religiosos y políticos no son Dios. A veces creen que lo son. La naturaleza no es Dios. El virus no es Dios. Solo Dios es Dios y lo conocemos personalmente. ¿Sabemos lo que estamos diciendo? Nunca hubo un momento en el cual Dios no existiera. Jamás habrá un momento en el cual Dios no vaya a existir. Él es el Señor incluso sobre el tiempo. Y es poderoso, hemos leído. Está al frente de los ejércitos angelicales. Lo mejor de todo es que nuestro Dios poderoso y suficiente está con nosotros. Está a nuestro favor. Y vuelvo al versículo 1, Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio. El miedo nos lleva a pensar en lo peor que puede pasar. Y pensamos que lo más trágico y lo peor que puede pasar es la muerte. ¿Verdad?
Entonces tenemos que recordar que Dios tiene un plan incluso para eso. La resurrección de los muertos. Con Jesús como nuestro pionero y ejemplo. Y de esa manera, incluso el miedo más miedoso, que es el de la muerte, empieza a perder su poder sobre nosotros. Porque Dios, eso no quiere decir que deseemos morir, pero sabemos que Dios sigue teniendo el control. Él es el Dios de la vida. Y si lo conocemos, viviremos aunque muramos. Eso dice Juan, mencionando las palabras de Jesús. Así que, hermanos, terminamos confesando que tenemos la certeza y la experiencia de que Dios no nos ha dejado solos. Y el Salmo 46 nos recuerda lo que es real y verdadero. Nuestras circunstancias, tenemos pruebas, versículos del 1 al 3. Nuestro Dios, que es nuestro amparo y fortaleza y nuestro refugio, nuestro ayudador, y está con nosotros, y nuestra fe. No tendremos temor. Nuestro lugar seguro es el Señor. Podáis leer en casa y meditar sobre el Salmo 46. Que el Señor haga que su palabra tenga fruto en nuestros corazones. Amén.